Padre Dios, santo y misericordioso y amoroso, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Nosotros estábamos muertos y perdidos, totalmente sin salvación, sin esperanza del reino de Dios, cayendo al infierno cada día. Pero llegó hasta nosotros el Evangelio de la salvación por medio de la palabra de verdad. Nosotros hemos escuchado y entendido y hemos recibido en nuestro corazón esta palabra de vida como sello de Dios, como promesa y pacto de Dios. Y ahora, por tu gran gracia, por tu gran amor, somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra. Muchas gracias, Señor, siempre por la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Así que, Señor, Dios nos ha puesto en la iglesia para que nosotros podamos permanecer siempre en el Señor por medio de esta iglesia. Señor, hoy también aquí estamos en tu iglesia como casa de Dios, como morada de Dios, como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Señor, bendiga a cada uno de nosotros según tu gran voluntad y según tu gran misericordia. Nosotros no somos nada, no merecemos recibir esta gracia tan grande, pero Dios eh, tenía gran misericordia de nosotros y nos salvó de todo pecado y de la condenación. Y ahora estamos aquí en tu casa como hijos de Dios, como real sacerdocio para servir al Señor. Aquí estamos, Señor, glorificándote y alabándote con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos siempre para que nosotros podamos tener un corazón más limpio y más digno para servir y alabar al Señor. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 3 dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Sí, hoy vamos a
pensar y meditar y aprender sobre este texto. La palabra, ¿verdad? Aquí está hablando sobre las palabras de Dios. Dice, ¿verdad? Los mandamientos, estatutos y decretos son palabra de Dios. Entonces, nosotros así somos salvos por la palabra, no por la obra, no por milagro. Por la palabra así somos salvos. Esta palabra también tiene mucho poder. Como el Evangelio de la gracia de Dios tiene mucho poder para la salvación. Viene a nosotros como una potestad de Dios, como un poder de Dios. Y viene así, ¿verdad? Juntamente con el Espíritu Santo, sello, ¿verdad? Como un sello de Dios, un sello de la promesa de Dios. Así, esta palabra nos libra, ¿verdad? Nos da paz y gozo en nuestro corazón, esta palabra. Por eso, así somos salvos por la palabra. Aquí nosotros podemos mantenernos, sostenernos también por la palabra. Sí. Hemos pensado también y aprendido también, ¿verdad? Pensando sobre la palabra, ¿verdad? Primero es importante el oír. Sí, estamos leyendo, ¿verdad? Bien, pero número uno es oír. Oír la palabra. Sí, hay que escuchar bien. ¿Por qué? La fe es por el oír. Oír por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo. Se llama el Evangelio. Si hay muchos libros de la Biblia, 66 libros, 1189 capítulos. Entonces, ¿verdad? Mucha palabra, pero entre muchas palabras sí hay palabra de vida. Se llama el Evangelio. Entonces uno tiene que escuchar esta palabra. Es difícil leyendo solo entender el Evangelio de su salvación. Es difícil. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Romano capítulo 10, verso como 13, 14. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Pero, ¿cómo invocarán? ¿Cómo pues, verdad? Invocarán a aquel en el cual no han creído. Para invocar, ¿verdad? Primero tienen que creer y confiar en lo que dice, ¿verdad? En el que dice, en el que hace, en lo que hace. Entonces, sin conocimiento, oír es conocimiento. Sin conocimiento uno no puede tener la fe. Podría ser, ¿verdad? Como una fe de su imaginación, de su pensamiento. Eso no es fe de Dios. Es su fe propio, su fe propia. No vale. Así más o menos, ¿verdad? Como un hombre muy bueno, piadoso, temeroso a Dios, orando. Pero la salvación es otra cosa. Recibir el poder de Dios por la palabra de vida. Por eso lo siguiente dice, ¿verdad? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Nunca ha escuchado, ¿verdad? Leyendo solo es difícil. Y dice, ¿verdad? Siguiente, ¿cómo? ¿Verdad? Escucharán sin haber quien les predique. Romanos capítulo 10, verso 13, 14, dice. Entonces, si ocupamos un predicador que tiene el evangelio verdadero, que predica verdaderamente, es oír, ¿verdad? Por él que tiene. Por eso, ¿quiénes somos? Así somos. Ya hemos escuchado de este evangelio verdadero y entendemos. Y ahora nosotros somos predicadores. Somos testigos de este evangelio. Entonces, si yo no predico, nadie va a escuchar. Entonces, ¿cómo va a ser salvo?
Entonces, oír es número uno, hay que escuchar, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí? Número dos, pensando, ¿verdad? Sobre la palabra, es leer. Sí, escucharon. Entonces, tienen que leer la Biblia en su casa, ¿sí? Según lo que ha entendido y escuchado. No según su pensamiento, interpretando, ¿verdad? Según su manera, no, con mucho cuidado. Por eso primero vamos a recibir la enseñanza de Dios por el oír con fe aquí en la iglesia, aquí en la iglesia. Por eso hoy en día Dios nos enseña y nos revela por medio de la iglesia. Por eso encontrar una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero es importante, es gran bendición. Aquí estamos, por eso. Viene desde el Limón, ¿verdad? Algunos hermanos, hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Allá en Limón no hay iglesia, sí hay iglesia, bastante. ¿Por qué viene hasta aquí? ¿Verdad? Es difícil encontrar una iglesia que predica ese evangelio verdadero. Entonces escuchó así, ¿verdad? Entendió, ¿verdad? Algo. Tiene que confirmar leyendo con su Biblia en su casa. ¿Es cierto o no? Eso es meditación. Hay que leer la Biblia. Y después, como una buena opción, ¿verdad? También recitar. Recitación, hoy hemos recitado, ¿verdad? En el principio. ¿Salía? No sale. Mire, eso es recibir, una manera de recibir la palabra, oír, número uno. Número dos, leer. Número tres, recitar. Recitar es como guardar en nuestro corazón. Primero vamos a entender por la cabeza, es cierto. Es lo que no podemos entender. ¿Cómo podemos confiar? ¿No? Mentira. Hay que tratar de entenderlo. No solamente aquí sentado, ¿verdad? No. Tratar de entender qué quiere decir, ¿verdad? Este verso, esta palabra. Pastor, ¿de qué está hablando? Hay que tratar de entender. Y como meditar, ¿verdad? Cada semana tenemos recitación de esta semana, según tema de domingo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tratar de recitar la recitación de esta semana. Hay mucha enseñanza. En un verso, solamente un verso, ¿cómo le cuesta? Recitarlo, ¿verdad? Tratar de recitarlo en una semana, entre una semana. No se puede, no puede, nunca. No es así, solamente uno no trata. Cada día vamos a tomarlo, ¿verdad? Repasar y repetir. Sí, sí se puede. Vamos a probarlo. Entonces, sí, eso es nuestro trabajo. Sí, un trabajo, ¿verdad? De buscar la comida espiritual, la comida celestial, la palabra de Dios. Es importante. Sí, hoy en día nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Este libro de Deuteronomio. Sí, estoy también leyendo Deuteronomio con ustedes. Cada día estamos leyendo 3 o 4 capítulos. No es tanto difícil, ¿verdad? 3 o 4 capítulos diariamente. ¿Cuánto tiempo, verdad? Ocupamos como 15 minutos o 20 minutos. Uno lee despacio, 30 minutos, suficiente, ¿sí o no? Y tenemos esta guía de la Biblia, una hoja, ¿verdad? Chiquitita. Puede poner en su Biblia. Entonces, hoy, como último domingo de febrero, ya vamos a repartir esta guía de marzo. Espero que tengan todos ustedes. Ahí sale, ¿verdad?
cada día qué libro, qué capítulo tengo que leer. Chequeando. Vamos a seguir adelante. Es bueno, ¿verdad? Es bueno. Eso es para tener un hábito muy bueno de leer la Biblia. Uno, en la casa, ¿verdad? Leyendo todo el día. Puede leer, ¿verdad? Este libro entero como algunos días o 2 semanas, leyendo como todo el día, ¿verdad? Puede leer, pero no tanto como, sí, podría probarlo, pero no es bueno, tanto bueno. ¿Por qué? Es importante leer cada día. Me explico. Uno, ¿cómo puede comer, la verdad? Una vez, desayuno, almuerzo y cena, una vez juntos, para no perder mucho tiempo. No, no comemos así cada vez, ¿verdad? Entonces, con esta guía de leer la Biblia, hermanos, vamos a tener buen hábito, ¿verdad? Buena rutina de leer la Biblia. Entonces, uno tiene, ¿verdad? Esta rutina. Entonces, hoy no leí, por ejemplo, ¿verdad? Ah, sí, hoy no leí. Entonces, hay que leer, ¿verdad? Uno recuerda. Por eso, hermanos, es importante, ¿verdad? Sí, tener este hábito de leer la Biblia. Capítulo 6, ¿verdad? Aquí estamos, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Verso 4 dice, siguiente, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirá a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está hablando, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Dice, oye Israel. El pueblo de Israel, ¿verdad? La Biblia es la historia del pueblo de Israel, es cierto. Entonces, sin entender esta historia del pueblo de Israel, no vamos a entender nada. Por ejemplo, así Dios eligió este pueblo. Entonces, los judíos son salvos. No es así. Es un pueblo, ¿verdad? De Dios aquí en el mundo, carnalmente. Ellos tienen la ley, guardando la ley, distinguido de los gentiles, ¿verdad? Apartado del mundo, y Dios lo guarda. Pero también ellos tienen que confiar, tienen que recibir la salvación por medio de Jesucristo. Así llegó primero el Evangelio, ¿verdad? A ellos. Es como gran bendición, buena, ¿verdad? Ventaja del pueblo escogido. Llegó primero Jesucristo en la tierra de ellos. Así llegó primero el Evangelio de la salvación a ellos. Y después a los gentiles, a nosotros, hasta lo último de la tierra. Eso era la voluntad de Dios. Entonces, viendo esta obra, ¿verdad?, de Dios en medio de este pueblo de Israel, entendemos cómo Dios trabaja en medio de nosotros. Cómo Dios, ¿verdad?, salva al mundo. Cómo Dios, ¿verdad?, guía a los salvos. Por medio de este pueblo de Israel, entendemos muy claramente. Por eso, este libro, ¿verdad?, Antiguo Testamento, también es importante. Tiene su pareja, ¿verdad?, de Nuevo Testamento. Entonces, sí, aquí
este pueblo, ¿verdad? De Israel, los israelitas conservadores, ellos tienen esta costumbre de llevar siempre una caja, ¿verdad? Sobre su frente, entre los ojos. Y siempre llevaba una caja, ¿verdad? Allí, amarrado. Y aquí también siempre lleva una caja que tiene estas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo llevo siempre en mi mente, en mi brazo, en mi mano. La palabra de Dios siempre, siempre. Sí, eso es como una manera de amar a Dios según, ¿verdad? La manera de ellos. Así ellos aprendieron, según lo que dice la Biblia. Siempre llevaba. Y también en sus puertas, ¿verdad? En poste hay una caja así, pegada, ¿verdad? En poste, saliendo, entrando, siempre lo toca y lo toca para recordar mandamiento de Dios y palabra de Dios. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Y también nos habla algo de la voluntad de Dios. Así, hermanos, nosotros vamos a llevar siempre la palabra de Dios en nuestra mano, en nuestra mente, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra mano. Siempre vamos a llevar la Biblia. Me explico. La Biblia siempre tiene que estar, ¿verdad? Cerca de su cama, cerca de su comedor, en el baño, ¿verdad? En su trabajo, siempre estar ahí, debería estar ahí, cerca. Hoy en día en celular nosotros podemos ver muy bien, ¿verdad? Muy cómodo, celular con celular. Pero hermanos, vamos a tener un libro de la Biblia. Es bueno, es importante. No solamente llevando celular, ¿verdad? Viendo celular. En urgencia, en el baño, ¿verdad? En su trabajo, caminando, sí puede aprovechar este como tecnología, ¿verdad? Tecnología bien avanzada. Muy cómodo. En la noche, sin luz, podemos leer. Así podemos aprovechar bien, pero hay que tener un libro. Eso también es muy necesario. O sea, como colorando, ¿verdad? Lo que dice la salvación de mi salvación, lo que dice sobre promesa que Dios nos prometió, bendición del reino de Dios. Y notando también en el libro de la Biblia, sí puede notar, ¿verdad? Y poner ahí como un verso, ¿verdad? Un verso que es una pareja de ese verso, puede notar. Yo estoy notando aquí en mi Biblia, colorando, marcando. Está bien. ¿Tener un cuaderno? Está bien, ¿verdad? Pero este cuaderno no siempre lo vemos. Pero la Biblia siempre lo vemos. Por eso notarlo en la Biblia es también bueno. Citas bíblicas que tiene su pareja también. Sí, por eso, como nosotros estamos leyendo, ¿verdad? ¿Cómo estamos tratando de acercarnos a Dios, al trono de la gracia? Dios, ¿verdad? Es amor. Le amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Verdad? Acercarse siempre a la palabra, tomar la Biblia siempre en su mano, leyendo, es una manera de amar a Dios. ¿Cómo ama a Dios usted? ¿Me explico? Eso es una manera de amar a Dios. Sí, la Biblia dice, ¿verdad?, sobre María y Marta. Ya visitó, ¿verdad?, un día Jesucristo en la casa de ellas. Entonces Marta estaba muy preocupada y ocupada, ¿verdad?, de preparar la comida para los que vinieron.
especialmente a Jesucristo, voy a servir, ¿verdad? Esta comida. Entonces preocupada y ocupada. Pero María estaba sentada, ¿verdad? A la par de Jesucristo para escuchar esta palabra de Jesucristo. Entonces, sí, ellas, ¿verdad? Las dos tenían buen corazón para servir a Dios. Pero Marta, María, ¿verdad? María tomó lo bueno, lo más bueno. ¿Me explico? Servir, trabajar en la cocina, sí, es servir a Dios. Pero vamos a terminar, ¿verdad? Rápido para escuchar la palabra. Me explico, no cocinando ahí tranquilo y no. Entonces vamos a leer siempre lo bueno, lo bueno. Escuchar la palabra es más importante, oír y después leer, ¿verdad? Y después sacando un verso importante y recitarlo. Esto es guardar en nuestro corazón. Aquí en la Biblia menciona muchas veces guardar y guardar, ¿verdad? Eso es como poner esta palabra en su obra, por obra. Pero también primero guardar en nuestro corazón, guardar esa palabra en su corazón. ¿Cómo? Hay que recitarlo. Sí. Busquemos capítulo 17, Deuteronomio 17. Verso 18. Deuteronomio 17, capítulo 17, verso 18 al 20. Aquí está hablando, ¿verdad? Sobre las leyes. Sí, habrá, ¿verdad? Habrá ley, una ley en la tierra de Israel. Entonces, habla sobre el rey. Dice 18, cuando se siente sobre el trono de su reino un ley, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamientos a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Entonces, un ley primero tiene que tener, ¿verdad? Una copia de esta ley de original de los sacerdotes levitas. ¿Cómo se llama eso? La Biblia. La Biblia. Entonces, antiguamente, ¿verdad? Antes era muy difícil tener un libro así. 66 libros nosotros tenemos en un libro. En antiguo, ¿verdad? En el tiempo pasado era muy difícil. Como ley, ¿verdad? Que tiene mucho poder, que tiene mucho dinero, si puede tener la Biblia. Por eso en sinagoga, ¿verdad? Los judíos en sinagoga así escuchaba, porque cada uno no tiene la Biblia. Solamente en la sinagoga puede escuchar lo que lee, ¿verdad? Por ejemplo, sacerdote o un levitas puede leer. Entonces uno escucha. Pero hoy en día nosotros tenemos la Biblia, ¿sí o no? Es gran bendición. Hay que leer, ¿verdad? Leerá en él todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Es algo muy importante. No estoy
hablando, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Leyendo será salvo. No, estoy hablando a los salvos, a los hijos de Dios. Tienen que leer la Biblia. El que no ha sido salvo, leyendo solo, sola. No, es difícil entender la salvación. Pero ya ahora nosotros recibimos este evangelio verdadero y con el Espíritu Santo, con el poder de Dios y con la plena certidumbre. Ya ahora, ¿verdad? Entendemos. Pruébelo. Hace poco día, ¿verdad? Que muchos hermanos nuevos han entendido su salvación, está llegando. Bienvenidos. Primero vamos a probar, ¿verdad? Nuestra salvación por la palabra. Es muy importante por la palabra. Un salvo, ¿verdad? No lee, no se siente nada de hambre espiritualmente. Es algo muy raro, muy raro. No puede vivir así tampoco. Porque ya su espíritu está vivo, tiene, ¿verdad? Necesidad de recibir la palabra, o sea, comida espiritual. Espíritu, para espíritu ocupa. Le ocupa la palabra de Dios. Y también un salvo que tiene el Espíritu Santo también puede entender ya ahora. Antes no. Leía, ¿verdad? Pero no pudimos entender bien qué quiere decir. Y ahora entendemos. Pruébelo. La palabra primero. ¿Sí? Así nosotros somos real sacerdocio, ¿verdad? Como leyes. Somos reyes en el reino de Dios. Por eso aquí habla, ¿verdad? Como al rey, a un rey. ¿Qué tiene que hacer primero este ley? ¿Verdad? Cuando se siente sobre el trono de su reino, primero tiene que tener un libro, una copia de esta ley original, ¿verdad? Del original de que está al cuidado de los sacerdotes levitas, la Biblia. Así vamos a probar nuestra vida nueva por la palabra. Y por medio de la palabra también entendemos, ¿verdad? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Señor, ¿qué quiere? Y ahora soy vivo, soy suyo. Entonces, ¿qué quiere que yo haga? Dime, Señor, dime, Señor. Yo voy a obedecer, yo voy a seguir, ¿verdad? Según tu voluntad. Entonces nosotros aquí estamos preparando nuestra vida en el reino de Dios. Esta vida terrenal pasa muy rápido. Sí, ocupamos muchas cosas sobre este mundo. Sí, hay que trabajar para ganar dinero, comer y mantener, ¿verdad? Nuestro hogar, sostener la familia. Es cierto, pero también hay un trabajo para el reino de Dios. Uno ahora, ¿verdad? Ahora su dinero en su banco, en su cuenta, pero uno no trabaja, ¿verdad? En la obra de Dios, no está ahorrando nada en el reino de Dios. Guardamos nuestro tesoro ¿en dónde? En el reino de Dios. Por eso nosotros, después de la salvación, sí, estamos preparando nuestra vida en el reino de Dios. Vamos, ¿verdad? Vamos al reino de Dios, pero ¿cómo vamos a vivir en el reino de Dios? Según sus obras, será bendecido, glorificado, ¿verdad? Y recompensado, según la gloria de Dios, según el poder de Dios. Por eso aquí nosotros estamos preparando nuestra vida en el reino de Dios, en el reino de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que deberíamos preparar, cómo deberíamos vivir en ese mundo. Esto es también preparar la vida en el reino de Dios. Sí. Leerá, ¿verdad? Leerá en él todos los días de su vida. Eso también no solamente leer, y dice, ¿verdad? Para guardar en nuestro corazón,
Y también dice para ponerlos por obra. No solamente oidores, escuchan muchos sermones, pero no practica en su vida. Tiene valor, ¿verdad? Escuchar así, comiendo y comiendo, pero no trabaja, ¿verdad? No funciona, no tiene buena función. Hay que trabajar también. Comió bien, entonces hay que trabajar, actuar, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, así vamos a tener buen hábito de leer la Biblia y de escuchar sermones. Tenemos muchos sermones de nuestra iglesia de Misión Palabra de Vida. No hace falta buscar, ¿verdad?, de otra iglesia que no conocemos, de otros pastores que no conocemos. A veces, ¿verdad?, escuchamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver qué dice, para ver qué dice. Entonces uno pone mucha atención qué dice. ¿Por qué? Yo no tengo confianza en este pastor. Yo no conozco. No hace falta investigar, ¿verdad?, las palabras de otra iglesia, de otros pastores, porque ya encontramos una iglesia verdadera y como conocemos, ¿verdad?, muchos pastores de nuestra misión Palabra de Vida, muchos países está grabando, como compartiendo este sermón. Sí, bastante. Entonces, también vamos a tener, ¿verdad?, este hábito de escuchar sermones. Sí, bueno, es bueno también. Ponerlo, ¿verdad?, en su casa. Repasar ese sermón de domingo en su casa. Ponerlo de nuevo. Es bueno. Repasarlo, ¿verdad? Esto es meditación. Esto es meditación. Ya hoy también vamos a aprender un poco sobre, sí, Deuteronomio capítulo 24, verso 17. Busquemos Deuteronomio capítulo 24, verso 17 al 22. Dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y oye de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las lamas que haya dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no le buscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Aquí habla, ¿verdad?, sobre el extranjero. Hoy vamos a pensar un poco sobre esta palabra también. El extranjero. Jero. ¿Cierto? J, con J.
extranjeros y también dice, ¿verdad? Peregrino. Extranjeros y peregrinos. Y dice, ¿verdad? Aquí, huérfano. Los huérfanos. Dice también las viudas. Las viudas. En la Biblia, sí, Jehová dice muchas veces de los extranjeros y peregrinos, para que tenga, ¿verdad?, misericordia de ellos. De también huérfanos y también de viudas. Son pobres, ¿verdad? Son pobres, pobrecitos. Como no tiene papá ni mamá, ¿verdad? No tiene familia. Así en muchos casos no tiene casa, por ejemplo, como mendigo. Entonces aquí Jehová Dios, ¿verdad? Pide muchas veces para que tenga misericordia, ¿verdad? De extranjeros, huérfanos y viuda. Capítulo 10, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 10. Verso 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Sí, vamos a buscar también Salmos 146. Salmo 146. Verso 9. Salmo 146, verso 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Mire, en la Biblia, ¿verdad? Dios tiene también mucha misericordia de ellos. Si hay muchos pobres, pero especialmente, ¿verdad? Que la Biblia menciona muchas veces sobre extranjeros, peregrinos, ¿verdad? Y huérfano y viuda. Mire, así como extranjero, ¿verdad? Huérfano y viuda, se refiere a los salvos. Por ejemplo, a los salvos, a los que viven en ese mundo, ¿verdad? Con esta seguridad de ir al cielo. Los salvos viven en el mundo como huérfano. Un salvo, ¿verdad? Vive en el mundo, ¿verdad? Como una viuda. Un salvo vive en ese mundo como un extranjero y peregrino. ¿Por qué? Porque aquí no es su casa, ¿verdad? No es su tierra natal, el reino de Dios, extranjero. Aunque tiene pareja, ¿verdad? Su esposo, pero este esposo no es real. Su esposo, ¿quién es? Dios. Aunque tenemos, ¿verdad? Sí, familia, hijos y pareja, pero vamos a vivir como extranjero, peregrino y viuda. Si tenemos Padre en ese mundo, Padre, ¿verdad? Terrenal, carnal. Y tenemos Padre Celestial. ¿Quién es real? Padre Celestial. ¿Verdad? Aquí estoy hablando sobre los salvos, los salvos. Sí, así vamos a tener ese corazón de huérfano y de viuda, ¿verdad?
y de extranjero. Por eso la Biblia dice también, como recitamos, San Lucas 14, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, ¿verdad? Y mujeres, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún, ¿verdad? También su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser, ¿verdad? Salvo. Por ejemplo, no puede ser salvo. No puede ser como mi testigo. ¿Cómo uno puede aborrecer a su padre, a su madre? ¿No? Y dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Menciona, ¿verdad? Suena igual. Por eso, Dios nos pregunta, ¿usted ya conoció su Padre Celestial? Entonces, va a amar más, ¿verdad? A su Dios. Va a amar más a su Dios que a su padre, a su madre. No está hablando, ¿verdad? Lo votara o lo odiara, no. Eso no, tienen que respetar y honrar a sus padres. Porque los padres son sombra de Dios. Así como entre 10 mandamientos, ¿verdad? Si hay mandamientos desde el número 1 hasta el número 4, como con Dios, relacionado con Dios. Y desde quinto hasta décimo, eso es con hombres. Entre mandamiento con los hombres, número 1 dice, ¿verdad? Honrará a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Padres son sombra de Dios. Hay que honrar. Pero el que, ¿verdad? No aborrece a su padre y madre y mujer, ¿verdad? E hijos. No puede ser mi discípulo, no puede seguir a mí. ¿Qué quiere decir esto? Habla la verdad sobre prioridad, que es número 1, que es. Siempre vamos a como ordenar, ¿verdad? Nuestra vida así. Dios es número 1. Él es mi Salvador, Él me salvó. Yo voy a vivir para siempre en el reino de Dios con Dios. Aquí en el mundo nosotros así estamos aprendiendo, ¿verdad? Esta vida en el reino de Dios. Dios también está probándonos cómo usted ama a Dios, cómo usted, ¿verdad? Adora a Dios. Dios es número 1 para usted o no. Dios está probando y preguntando. Entonces, ¿cómo vamos a responder a Dios? Sí, Señor. Por eso, nosotros, ¿verdad? Vamos a vivir así en el mundo como viuda. Sí tiene, ¿verdad? Su pareja, ¿verdad? Su marido, pero no tiene. Ahorita no tiene. Está en el reino de Dios. Él viene, ¿verdad? Él viene, ya viene. Sí tiene, ¿verdad? Familia, padres y madres, está bien. Pero también, tampoco tiene ya ahorita esta tierra. Su Padre Celestial, real, ¿dónde está? Allá en el reino de Dios. Aquí vivimos un poco de tiempo como huérfano y viuda. Como no tiene nada, ¿verdad? En este mundo, esperando la venida del Señor, Padre y pareja, su esposo. Entonces, como el que tiene, ¿verdad? Esta vida en ese mundo, esta persona vivirá como un huérfano esperando ansiosamente para encontrar con su Padre Dios, con su esposo. Va a vivir ansiosamente. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Por eso les pregunto, hermanos, ¿usted sí ama a Dios más que todo o no, verdad? ¿Tiene pareja? Entonces usted ama a Dios más que su esposo, más que su esposa, ¿o no? Vamos a responder, ¿verdad? Sí, siempre a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor.
Así nosotros no éramos hijos, por ejemplo. Antes de la salvación, en otro tiempo, no éramos salvos, no éramos hijos de Dios, pero ya ahora somos hijos de Dios. Pero ya ahora, sobre esta tierra, ¿verdad? No estamos con Padre Dios. Padre Dios está en el reino de Dios, esperándonos. Sí, ahí nos cuida también, ¿verdad? Nos guía, es cierto, pero ahorita no estamos con Señor, aquí viviendo en ese mundo, esperando nuestro Padre Celestial, esperando nuestro esposo, ¿verdad? Es Cristo. Así vamos a vivir como huérfano y viuda. Busquemos Romano capítulo 8. Romano capítulo 8, verso 14. Romano capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, también herederos, heredero de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí está hablando, ¿verdad? Sobre los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, renacido, ¿verdad? Perdonado, rescatado. Y también con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y viene el Espíritu Santo siempre con esta palabra de vida. Por eso hay diferencia, ¿verdad? Entre los salvos y los muertos. Los salvos siempre tienen, sí, el Espíritu Santo. Aquí también, como menciona, poco diferente. El Espíritu Santo es como el espíritu de adopción. No era mi hijo, ¿verdad? No era mi hijo, pero lo adoptó Dios, lo adoptó, nos rescató del mundo y del pecado. Ya somos hijos adoptados. ¿Sí o no? Así somos ahora. No éramos hijos de Él. Muchos dicen, ¿verdad? Ah, soy hijo de Dios cuando ha renacido. Es hijo de Dios. Cuando recibió la salvación, ¿cómo recibió? Según la ley, por ejemplo, aquí en el mundo también una adopción, ¿verdad? Para ser un hijo adoptado, tiene que cumplir, ¿verdad? La ley. Según la ley, uno puede ser un hijo adoptado. Herencia de sus padres, según la ley, también va a recibir. Sí. Así, según la ley de Dios, somos hijos de Dios adoptados. Y ahora somos hijos de Dios, pero aquí en el mundo, ¿verdad? No estamos con el Padre Dios Celestial, porque Él está ahí arriba y nos ve, nos guarda. Entonces aquí nosotros así estamos esperando la venida del Señor, ¿verdad? Dios como nuestro Padre Celestial. Así, aquí en la Biblia menciona muchas veces, ¿verdad? Sobre huérfano. Dios tiene mucha misericordia de los huérfanos. Muchos, si hay muchos, ¿verdad? Hombres pobrecitos que tienen, ¿verdad? Terrible situación de la vida. Pero porque aquí está mencionando muchas veces sobre huérfanos, de viudas y de los extranjeros.
habla sobre la vida de los salvos, ¿sí? Aquí nosotros estamos viviendo, esperando nuestro Padre, ¿verdad? Celestial. Aquí estamos llamando, Padre, Abba Padre, si viene. Así somos. Ahora nosotros vivimos en ese mundo, ¿verdad? Un poco de tiempo como huérfano, pero ya nosotros tenemos esta esperanza del reino de Dios. Dios nos ha dado esta promesa, ¿verdad? De la salvación. Con esta promesa, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Somos hijos de Dios. Dios viene. Este Dios, ¿verdad? Todopoderoso, omnisciencia. Así que uno vive en ese mundo como, ¿verdad? Un huérfano que no tiene nada, ¿verdad? Y sufre, y sufre. Así, los salvos también tienen las aflicciones. Por eso, verso 18 habla sobre las aflicciones del tiempo presente, pero no son comparables, ¿verdad? Con la gloria venidera. Por eso pensando, ¿verdad? Esta vida sobre esta tierra, un poco de tiempo, sufriendo, ¿verdad? A veces tristeza y mucho problema de la vida. Pero espero que tenga, hermanos, esta esperanza. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios, ¿verdad? Soy hijo de Dios adoptado. Así Dios me salvó del mundo y de todo nuestro pecado. Entonces, yo voy a seguir adelante esperando la venida del Señor. No nos cansamos, no nos cansemos, ¿verdad? No nos desmayemos. Eso es vivir por la fe. Aunque no se ve, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial aquí en el mundo no se ve, pero Dios nos ha dado esta promesa. ¿Para qué? Para que sigamos adelante, aunque vivimos, ¿verdad? Como un huérfano, pobrecito, pero tenemos una esperanza verdadera del reino de Dios. Y viene también la gloria del reino de Dios. Sí, son, ¿verdad? Incomparable con la gloria del reino de Dios, nuestras aflicciones que estamos sufriendo. Busquemos San Juan capítulo 14. San Juan 14, verso 1 al 3. Sí, San Juan 14, verso 1 al 3, leamos. Juntos, despacio, vamos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así, Señor, viene, ¿verdad? Como Señor Dios, ¿verdad? Viene como nuestro Padre Celestial, llamando, hijos míos amados, ven. Aquí nosotros un poco de tiempo vivamos así como huérfano, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza muy segura y perfecta, como pacto eterno de Dios. Esto es vivir por la fe. Señor vendrá pronto para rescatar, ¿verdad? Arrebatar a los suyos, a sus hijos, ¿verdad? Al reino de Dios. Sí. Los salvos viven en ese mundo un poco de tiempo también, así como una viuda. Tiene su marido, pero no tiene, por ejemplo. Una sentencia, ¿verdad? Poco clara. Usted tiene, pero no tiene.
Usted vive con su pareja, pero no está viviendo con su pareja. Si hay una pareja, ¿verdad? Verdadera. Vamos a pensar así. Sí, esperando, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado esta promesa de matrimonio. Salvación que tenemos es una promesa de matrimonio, de la boda, ¿verdad? Una promesa de la boda que habrá en el reino de Dios. Así en la Biblia dice muchas veces, ¿verdad? Entonces ya ahora nosotros aquí estamos preparándonos para ser una esposa, ¿verdad? Digna y limpia, bonita, para, para aquel día de la fiesta de boda. Ahora nosotros vivimos en ese mundo sin marido, por ejemplo, ¿verdad? Señor está. Por eso en ese mundo vamos a vivir un poco de tiempo como una viuda. Yo tengo marido, pero ahora no tengo. Es viuda, ¿verdad? Una viuda. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí habla, ¿verdad?, sobre una esposa del Cordero. Ya ha llegado las bodas del Cordero. Las bodas, el tiempo de las bodas del Cordero. Ya está preparado, ¿verdad? Esposa. También vestida, ¿verdad?, de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta esposa que preparó Dios, por ejemplo, Dios está preparando, ¿verdad?, la esposa del Cordero. Sí, ya terminó esta preparación de la esposa del Cordero. Viene para llevar su esposa a su reino, a su casa. Sí, la iglesia es esposa del Cordero. ¿Cómo se llama? La iglesia es la esposa del Cordero, Jesucristo. Así somos. Entonces Dios sí está trabajando así, preparar la esposa, ¿verdad?, del Cordero. Nosotros aquí estamos esperando este tiempo de la fiesta de bodas del Cordero. Aún no llegó, pero va a venir. Entonces, ansiosamente nosotros vamos a esperar este tiempo, como una viuda que tiene su marido, pero ahora no tiene, no está. Va a venir, ¿verdad? Por eso uno puede esperar así ansiosamente. No importa, ¿verdad?, si tiene marido o no. Si tiene o no tiene, no importa. Por eso, como la Biblia dice, ¿verdad? El reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. El reino de Dios es semejante, ¿verdad?, a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo, para su hijo. Dios preparó esta fiesta de boda en el reino de Dios. Así Dios envió, ¿verdad?, para preparar la esposa del Cordero. Ya está preparando y preparando. Un día ya termina este trabajo, entonces Señor viene. Hermanos, vivamos con este corazón de una viuda que espera, ¿verdad?, a su novio, que espera a su novio.
Así vamos a vivir, hermanos. Vamos a vivir así con este corazón de huérfano que espera, ¿verdad?, a su Padre Celestial. Con este corazón vamos a vivir. ¿Qué tan, verdad, ansioso es de ver su esposo o, verdad, su Padre Celestial? Así vamos a orar, así, ¿verdad? Venga, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí estoy esperando tu venida. Venga, Señor, venga tu reino. Entonces, hermano, vamos a vivir así en este mundo, ¿verdad? Un poco de tiempo, preparándonos. Por eso uno que tiene esa esperanza del reino de Dios, esperando la venida del Señor, cómo no van a prepararse? ¿Cómo va a vivir, verdad? Como quiera, sucio, desordenado. No, no suena bien eso. Así seguramente usted está esperando. Así. ¿Cómo puede vivir así? Tan, ¿verdad? Sucio, tan desordenado. Por eso, el que tiene esta esperanza, sí va a cuidarse mucho. Por eso, para esperar con corazón, ¿verdad?, limpio, vamos a cuidarnos aquí en la iglesia. Así que Dios nos ha dado esta promesa, aquí estamos esperando. Por eso aquí habla sobre una vestidura, ¿verdad?, de novia. Dice lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es eso, verdad? Dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces nosotros estamos preparándonos para aquel día de la fiesta de bodas. Entonces, ¿cómo vamos a mostrarnos, presentarnos a la fiesta de boda? Aquí estamos preparándonos. Por eso, hermanos, vamos a dejar las cosas inmundas, sucias. Vamos a dejar, ¿verdad?, así el pecado. Si usted ha sido salvo, ¿cómo no está preparado? ¿Cómo no puede estar preparado? ¿Cómo no quiere prepararse? Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, ¿verdad? Recitación de semana pasada. ¿Qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Si tiene tales promesas, ¿qué promesa? La promesa de la fiesta de boda. Ya tengo, ¿verdad?, este pacto con mi esposo. Yo tengo, ¿verdad?, una promesa con mi Padre Celestial. Entonces, tenemos, ¿verdad?, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pecado, suciedad, ¿verdad? Una vida indigna. No, vamos a dejarlo. Si tenemos, ¿verdad?, una vida vieja, un hombre viejo, cada uno tiene su carácter, su vida, una manera de vivir, una manera de hablar, pero ya ahora vamos a dejarlo. No es bueno. Somos una criatura nueva, un hombre nuevo. Entonces Dios está preparándonos para aquel día. Señor viene como Padre Celestial. Señor viene, ¿verdad?, como esposo. Vamos a prepararnos. ¿Cómo? Dejando las cosas del mundo y de la carne. Dejando, ¿verdad?, limpiándonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Y siguiente dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad. Nosotros no somos perfectos, tenemos muchos defectos y errores, pero Dios nos pide, ¿verdad?, para que seamos santos, sin mancha. Es digno. Entonces,
ya entendió, ¿verdad? Algo malo de su corazón, de su vida. Entonces tiene que limpiarlo, tiene que dejarlo, ¿verdad? Estas cosas, como contaminación de carne y de espíritu. Así vamos a estar preparados, ¿verdad? Para el día de la fiesta de boda. Sí. Y también nosotros somos extranjeros, ¿verdad? Y peregrinos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreo capítulo 11, verso 8 al 10. Aquí habla, ¿verdad? Sobre la fe de los padres. Sale muchos padres de la fe. Así ellos, ¿verdad? Alcanzaron buen testimonio por la fe. Primero uno recibe la promesa de Dios y después, ¿verdad? Testimonio. Esto es un fruto de la semilla. No solamente diciendo, ¿verdad? Soy salvo, pero no sale nada de fruto, testimonio, entonces salvo. Es dudoso. No vamos a vivir así, tan curioso, ¿verdad? Curiosamente. ¿Qué color tiene usted? ¿Blanco o negro? ¿Verdad? Gris. No vale eso. Tiene que ser blanco. ¿Qué olor tiene usted, verdad? Un olor bonito o olor feo del mundo y de la carne. Mezclado, ¿verdad? ¿Qué olor es eso? Entonces así vamos a limpiarnos, hermanos. Así ellos, los padres de la fe, que están escritos aquí en el capítulo 11, ¿verdad? De Hebreo, ellos alcanzaron buen testimonio. Así está escrito, ¿verdad? En este libro. Capítulo 11, verso 8, aquí habla la fe de Abraham. Dice 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, mire, aquí Abraham, ¿verdad? Era una persona muy antigua, como 2000 años atrás, antes de Cristo. Pero Abraham tenía esta esperanza verdadera del reino de Dios. Él vivía en la tierra, ¿verdad? Un poco de tiempo como extranjero. ¿Por qué? Su tierra natal, no aquí, allá. Y él esperaba y esperaba. Así él nunca construyó, ¿verdad? Una casa de piedra ni de cimento, ¿no? Él vivía siempre en la tienda, ¿verdad? Como pastores de las ovejas, de los ganados, siempre se movía, desarmando tienda, ¿verdad? Y para moverse otro lado, así vivía como extranjero y peregrino, porque en ese mundo no es su casa. Así Abraham salió, ¿verdad? De su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, a la tierra que, ¿verdad? Le mostró Dios. Así nosotros somos, vivimos en ese mundo, ¿verdad? Tenemos casa, tenemos mucha cosa, ¿verdad? En nuestra vida. Más que Abraham, por ejemplo. Abraham era rico, muy rico, tenía mucha riqueza, pero él como vivía extranjero, pobrecito. Como no tiene casa, vive siempre
en la tienda. En la tienda no hay baño ni servicio, ¿no? ¿Verdad? Fuera todo, haciendo hueco de pozo de nuevo y se movía. No tiene agua de tubo tampoco. Hay que buscar agua, ¿verdad? Y traer y cocinar. Así él vivía, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Así él tiene su esperanza en el reino de Dios, ¿sí? Verso 13 y 14 dice, conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. A ellos, ¿por qué no hicieron, verdad, su casa bonita, de piedra, verdad, de madera fuerte, bonito, madera buena? ¿Por qué no hicieron? Porque ellos estaban buscando una patria, su tierra natal, no este mundo. Así daba, ¿verdad?, su testimonio, confesando que eran extranjero y peregrino. ¿Verdad? Su esperanza no estaba aquí en la tierra. Su esperanza, ¿dónde? En el reino de Dios, en el reino de Dios. Así somos, ¿no? Así somos. Somos extranjeros y peregrinos. Vamos a vivir así en este mundo. No vamos a poner, ¿verdad?, nuestra esperanza en este mundo. No. Vamos a poner nuestra esperanza en el reino de Dios. Dios nos ha dado esta promesa, ¿verdad? Así como aquí dice, ¿verdad? Sin haber recibido, dice, sin haber recibido lo prometido. O sea, Dios les prometió a los padres antes de Jesucristo, ¿verdad? Muchos murieron en la fe, dice. Los que murieron en la fe van a resucitar primero. Sí. Entonces, ¿cómo murieron en la fe? ¿De quién? ¿De qué? Sí, de Jesucristo. Ellos murieron en la fe, en Jesucristo. Pero ellos, sin haber recibido aún, ¿verdad?, lo prometido. O sea, Dios les prometió a ellos como una promesa del reino de Dios. Dios va a venir, ¿verdad?, como su Padre Celestial. Dios va a llegar a usted, ¿verdad?, también como su esposo celestial. A Dios les prometió a ellos. Esta promesa de Dios, sí, Dios lo cumplió por medio de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo como promesa de Dios. Entonces ellos, sin haber recibido aún lo prometido, ¿verdad?, no han visto al Señor Jesucristo. Aún no han escuchado, ¿verdad?, de la venida del Señor. Aún no llegó, pero ellos murieron así en la fe. Gran fe, ¿no? Es gran fe. Y así vivieron, ¿verdad? Mirándolo de lejos, así ha de venir, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Y dice, creyéndolo, ¿verdad? De lejos. Y dice, saludándolo, ¿verdad? Con gozo. Así, Señor, va a venir. Aún no llegó. Nosotros confiamos en el Señor que ha venido, ¿verdad? Ha muerto. Sí, ha dicho, ¿verdad? Consumado es. Así para nosotros es más fácil. Pero también ellos así tenían, ¿verdad?, esa fe. Sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, ¿verdad? Confesando, dice que eran extranjeros y peregrinos. Hermano, tenga esta esperanza en su corazón. Eso es gran sabiduría de Dios. Entonces nosotros vamos a tener buena sabiduría, buena distinción
¿Por dónde vamos? ¿Qué debemos hacer ahorita, verdad? Ahora en mi vida. Así Dios nos hace entender muchas cosas. No vamos a poner nuestra esperanza en esta tierra. No vamos a poner nuestra esperanza en las riquezas del mundo, ni en su esposo, ni en su esposa, por favor, ni en sus hijos. Somos viudas, ¿verdad? Como viudas somos huérfanos. Aquí en el mundo no hay herencia. No somos herederos del mundo, sino de Dios. Así somos extranjeros y peregrinos. Señor viene pronto. Aunque tiene, ¿verdad?, una familia bonita, pero vamos a vivir en ese mundo como huérfano, que espera a su Padre celestial. Aunque tiene esposo e esposa, o no tiene, no importa, ¿verdad? Vamos a vivir como una viuda, llevando, ¿verdad?, ese corazón de una viuda que no tiene pareja ahorita, pero viene. Entonces, ansiosamente, ¿verdad?, uno espera, así viene, ya viene. Estoy contento. Algo así vamos a vivir, hermanos. ¿Me explico? Muy bien, hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra y enseñanza. Cada vez nosotros entendemos quiénes somos y también entendemos cómo estamos. Así que nosotros, Señor, queremos ser más dignos, como un hijo más digno, como una esposa más digna. Así que nosotros queremos vivir dignamente como un hijo verdadero del reino de Dios. Señor, muchas cosas nos falta. Ayúdanos. Ayúdanos para que podamos dejar y botar las cosas de la carne y del mundo. Un costumbre del mundo, un costumbre de la carne, un hombre viejo, una manera vieja de hablar y de reaccionar y de actuar, Señor. Y ahora queremos ser una criatura nueva, como un hombre nuevo cada día, mejorando, creciendo en la fe. Señor, muchas gracias por esta esperanza verdadera y la salvación verdadera. Señor, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.